inició hace 3 años, cuando yo estaba en la escuela secundaria. En la cuadra donde yo vivía junto a mi mamá, mi papá y mi hermano, había una señora que le tenía mucha envidia a mi madre. Un día colocó un trabajo de brujería junto a la puerta de mi casa, pero oh sorpresa, no le cayó a mi madre, sino que a mí. La primera vez que me sucedió algo paranormal, recuerdo que estaba dormida en mi cuarto y empecé a escuchar ruidos como si alguien estuviera abriendo y cerrando mi closet. Entonces me desperté y veo como una mujer me está dando la espalda. Esta tenía ropa puesta de mi mamá. Llegué a pensar que era ella. Entonces pregunté, ¿qué pasó, ma? ¿Qué buscas? La mujer volteó solo su cabeza. Su cuerpo me estaba dando la espalda, pero me estaba mirando. Sentí un miedo horrible y salí corriendo de mi cuarto y fui al de mi mamá a contarle todo. Ella me tranquilizó y me dijo que solo había sido parte de mi imaginación y un sueño. A las 2 noches de esto, me encontraba otra vez dormida en mi cuarto y ahora escuché cómo algo rasguñaba la tarima de mi cama. Pensé que era mi perrita tratando de despertarme y me acosté de lado para verla. Pero cuando miré al piso, no era mi perrita la que estaba arañando. Era como una niña que estaba toda de negro y su cabello era negro y le cubría toda la cara. Estaba sentada, mirándome fijamente. Yo me quedé en shock y no pude moverme. Solo pude hacerme hasta la otra orilla de la cama. Sentía mucho miedo y el cuerpo muy caliente, y cuando menos me di cuenta me quedé dormida. Pero al parecer esa cosa no era tan débil, y nos siguió hasta la otra casa. Recuerdo que la tercera noche yo me encontraba dormida, pero un sonido como de alguien aventando muchas cucharas me despertó. Después de eso, escuchaba pasos que venían desde la planta baja y terminaban en mi cuarto. Cuando los pasos llegaban a mi puerta, bajaban otra vez, y así sucesivamente hasta que me quedaba dormida. Todo esto se lo contaba a mi mamá, pero ella me decía que era mi imaginación por lo que había dicho el brujo, que solo era paranoia, y que tratara de ignorarlo. Pero una noche vi como algo entraba por mi ventana, arrastrándose. Luego cayó al piso, muy fuerte, se arrastró por toda la orilla de mi cama, y cuando llegó a mí, se puso de pie al lado mío. Comencé a gritar mientras eso me pasaba sus manos y uñas largas desde mis brazos hasta mis piernas. Mi mamá entró al cuarto y vio cómo esa cosa salía de mi ventana, por lo cual decidió llevarme con un brujo. Cuando llegamos con él, este me hizo una limpia demasiado fuerte. Con eso todas las cosas malas se fueron, aunque de vez en cuando siguen apareciendo rasguños por mi cuerpo, pero ya nada es grave. La bruja Elvira. Elvira era una mujer de mediana edad, soltera y sin hijos. Tenía conocimientos sobre botánica y herboristería. Era conocida por calmar los dolores tanto físicos como del alma. Por este motivo era muy visitada por mujeres que buscaban ese alivio. Un día llamó a la puerta de la bruja Elvira, como así la conocían, una noble llamada Lucrecia. Su visita se debía a que su marido le estaba siendo infiel. El objetivo de la visita era conseguir que su hombre volviera a sus brazos y recuperar su amor. Su problema tenía una solución, pero no sería fácil. Requería de un gran sacrificio. Debía conseguir unos ingredientes poco comunes: sangre de su propia menstruación, un cabello del amante del marido, la semilla de su esposo y un gallo que jamás hubiese copulado con ninguna gallina. Lucrecia tardó 6 meses en conseguir todo aquello. La sangre fue lo más fácil de conseguir. El gallo lo hizo apartando a un pollito para que creciese solo, el cabello lo agarró de la chaqueta de su infiel marido, y ya teniendo todo lo demás, lo guardó en un recipiente de barro. La bruja, o mejor dicho la hechicera, mezcló todos aquellos ingredientes en una olla de metal con vino, aceites e hizo una mezcla con su propia orina y grasa de cerdo. Y tras horas de cocción, mandó a que aquella mujer asustada se desnudara. Mientras lo hacía, degolló al gallo y con su sangre untó el cuerpo de la noble. Le hizo beber el líquido obtenido de aquella mezcla horrible y la hizo prometer que a las 4 de la mañana daría 2 vueltas a la iglesia de San Andrés, dejando su huella con la sangre del animal desangrado. Y así lo hizo,
pero aquello no funcionó. Su marido aún la engañaba. Tras un tiempo, Lucrecia enfermó gravemente, y una noche en la que las pesadillas eran continuas debido a la fiebre, soñó que corría hacia la hechicera, recriminándole el nefasto resultado, y en ese momento aquella mujer le dijo que lo volvería a intentar, que esta vez sí funcionaría. Pero la noble, estando frente a ella, en un arrebato de rabia, le clavó un punzón en el corazón. Tras este episodio, la mujer que no era amada no volvió a ser la misma, y unos días más tarde, unos caballeros de la Santa Hermandad la encontraron con un aspecto poco habitual en ella, desalineada, sucia y completamente ida. Era como si no estuviera ahí. Al preguntarle por su estado y si necesitaba algo, repetía una y otra vez: pese a mis ruegos y rezos, nadie me ha escuchado. Al escuchar aquello, decidieron llevarla a la iglesia, donde un párroco le practicó un exorcismo. Fue recluida en un convento de monjas para pagar el pecado de haber practicado la brujería. La noble, tras aquel ritual, quedó en un estado como de letargo. No hablaba, apenas comía, y se mantuvo durante varios años así hasta que falleció. El verdadero misterio comienza cuando algunas personas narran que en algunas noches se puede ver correr un gallo alrededor de la iglesia de San Andrés. El muñeco vudú tiene la imagen y forma de una persona. Se confecciona con las características de las personas a las que se quiere representar y se elabora con tela. Una vez listo el muñeco, se coloca junto con diferentes objetos propios de la persona en cuestión. Se tiende a creer que los muñecos vudú únicamente se utilizan para producir el mal de una persona, pero también pueden traer aspectos muy positivos como el éxito, la protección, la fortuna o el amor. Es más, es un principio que se utilizaba para ayudar a los hechiceros a sanar personas. Así como, por lo tanto, se puede utilizar con diferentes propósitos, siempre teniendo presente que pueden establecer contacto con la mente, el alma y el espíritu de una persona, aunque se encuentre a gran distancia. Hablemos del caso de Ana Julia, el cual confeccionó un muñeco de vudú con la cara del pequeño Gabriel. Bien, por lo que se sabe, Ana Julia Quesada, la asesina del niño de 8 años, Gabriel Cruz, había confeccionado un muñeco vudú en su ordenador con la cara del pequeño. Según ha podido saber en exclusiva, que ha mencionado fuentes cercanas a la investigación, la autora del crimen habría podido planear el homicidio con anterioridad. En su ordenador, la Guardia Civil ha encontrado diversas búsquedas en Internet sobre plantas venenosas que se teoriza tenía la intención de utilizar para matar a Gabriel. En el caso de ser verdad, se desmantelaría el argumento de la dominicana sostuvo desde el principio que fue un golpe accidental. Ana Julia había estado buscando información sobre las plantas más venenosas del mundo, el cual, cuando la Guardia Civil le reclamó el ordenador a Ana Julia, ésta borró toda la relación con la práctica religiosa del vudú, basada en los sacrificios rituales. También la información que averiguó sobre las plantas más venenosas del mundo manipuló el dispositivo, borrando el historial de investigación para que las autoridades no descubriesen sus inquietudes. Poco después de la entrega, fuentes cercanas a la familia de Gabriel avisaron a los agentes de que la homicida había adulterado el ordenador. Además, la Guardia Civil también le pidió al menos 2 veces el móvil, aunque ella se negó alegando que lo había perdido y que lo utilizaba el teléfono de su expareja, el padre de Gabriel. Ahora el juez ha solicitado a las autoridades un informe sobre los costes de la operación de búsqueda. En total, movilizaron 2,000 profesionales y 3,000 voluntarios para rastrear las zonas cercanas al escenario donde se situaba la desaparición del niño. El dispositivo duró 12 días. En un futuro, Ana Julia
podría tener que enfrentarse al pago de una factura que podría llegar a ser millonaria. El juez podría hacer pagar los costes millonarios de la búsqueda a las. Cuando vivía mi abuela nos contaba bastante seguido una historia muy perturbadora que le había ocurrido en su juventud. Cuando tenía 18 años, tenía un vecino que era 7 años mayor que ella, el cual le comenzó a insistir que fuera su novia. Ella, debido a que no le agradaba, siempre estaba rechazándolo, pero aquel hombre era bastante insistente, hasta que llegó al grado de fastidiar a mi abuela, por lo que ella, la última vez que le pidió ser su novia, le dijo que ya la dejara en paz, pues estaba harta de él, y no quería que se le volviera a acercar. Todo esto mientras la mamá del muchacho observaba y escuchaba todo, pues se encontraba cerca del sí. Días más tarde, mientras mi abuela se encontraba sola en casa, escuchó que alguien tocó la puerta. Cuando salió a ver de quién se trataba, se encontró con la madre del sujeto, quien le dijo que había preparado algo de pescado, y recordó que ella era amiga de su hijo, por lo que decidió llevarle un poco, para que lo probara. Mi abuela, quien siempre fue bastante amigable, aceptó con gusto el regalo, y comió ese mismo día durante la tarde. Pocos días después, mi abuela comenzó a sentirse muy mal físicamente. La cabeza y el estómago le dolían tanto que no podía siquiera levantarse de la cama. Seguro que ya nos contaba, podía sentir como si algo se incrustara en su abdomen a cada momento, y cualquier cosa que comiera la vomitaba al instante, por lo que en cuestión de días había adelgazado muchísimo. Mis abuelos la llevaron a ver varios doctores, pero todos coincidían en que estaba completamente sana y que no había nada fuera de lo normal en su cuerpo. Ya tristes y bastante desesperados, optaron por llevarla a ver un hombre que se dedicaba a hacer limpias, curaciones y demás cosas relacionadas con ese mundo. Una vez en el lugar, le contaron la situación y el señor le preguntó a mi abuela si había comido algo regalado o de algún extraño. En los últimos días, después de escuchar sobre el pescado, el hombre aseguró que era probable que a través de este platillo mi abuela fuera víctima de brujería. Así que procedió a preparar una especie de brebaje con diferentes hierbas mientras recitaba algunos rezos en voz alta. Tras dárselo a mi abuela, les dijo que 1 hora más tarde ella tendría la necesidad de ir al baño y que deberían de verificar si había algo raro o fuera de lo normal en lo que ella expulsara, y así fue. 1 hora más tarde mi abuela sintió la necesidad de ir al baño. Mientras desechaba todo, se dieron cuenta de que había arrojado una rara mezcla de mechones de cabello, algunos palillos de dientes, inclusive alfileres. Aquello confirmó el hecho de que mi abuela había sido víctima de un trabajo de brujería, y también los rumores de que su vecina se dedicaba a practicar todo ese tipo de cosas, rumores que hasta ese momento ellos habían negado creer.